Lunáticos, una vez más, ustedes allá y yo aquí. Nos encontramos de nuevo en un tiempo entre nosotros. Quizás no se den cuenta de las bajas probabilidades de que esto suceda. Es muy difícil que se encuentren dos personas. Aunque hoy en día con YouTube y todas las redes sociales es mucho pero mucho más sencillo. Y creo yo que es parte de la magia de la vida misma. Con quien nos encontramos, con quien conectamos, y mucho más difícil y esporádico, con quién somos. Y sí, quizás ya me puse un poco, un tanto emotivo, espiritual, no sé cómo decirle, sobre todo con el tema que vamos a tratar, porque no tiene nada que ver con esto, o no mucho. Y bueno, quizás se deba a los periodos que estamos atravesando y que yo estoy atravesando, de crecimiento y búsqueda personal. Y sin más dilación me dejo de tanta cosa, vamos a hablar del tema síndrome de Cotard. Vamos a darle, échenme el intro. Y de nuevo, viajamos a la vieja Francia, 1882. Un neurólogo, Jules Cotard, trabajaba con varios pacientes, pero con una notó ciertas características que él creyó que eran relevantes. A esta mujer él la llamó Miss X. ¿Y qué presentaba esta señora de 43 años? Ella manifestaba que su cuerpo estaba en descomposición, que sus órganos internos no estaban, que básicamente ella era un zombie. Bueno, obviamente no, pero sí que ella estaba en descomposición y estaba muriendo a pesar de lo que le pudieron haber dicho un montón de médicos, incluyendo a Jules Cotard. Y junto con lo que él recopiló, más un trabajo de otro de sus colegas igual de Francia, de 1988 y otro más de 1838. Con él formula lo que para él sería en ese momento una nueva depresión, una depresión psicótica, que estaría caracterizada por tristeza, ideas de condenación o de rechazo, insensibilidad, dolor. Que estaría caracterizada por la tristeza, ideas de condenación o rechazo, insensibilidad al dolor, delirios de inexistencia propia del cuerpo, además de delirios de inmortalidad. Y tiempecito después, unos cuantos años, otro francés de apellido Seglas, en 1897, trabaja con el mismo trastorno y él ya lo promociona y le hace la correcta difusión ya con el nombre de síndrome de Cotard. Aunque, como era difícil de establecer una definición operacional para las conductas que las personas con este síndrome realizaban, fue difícil establecerlo como tal, como un síndrome, ya no mencionar un trastorno. Entonces, ya con el trabajo de este señor, Seglas, el trastorno o el síndrome, mejor dicho, perdón, de el síndrome de Cotard ya no estaba relacionado solamente con la depresión, sino ya tenía otros trastornos de base. Recordemos justo eso. Un síndrome es, es una serie de padecimientos que tiene un trastorno de base. Y entonces, tiempo después, Berrios y Luke desarrollan un estudio retrospectivo con más de 100 casos. En este encontraron varios detalles y con ello lograron dividir el síndrome de Cotard en tres tipos. El primero de ellos es una depresión psicótica, donde se observa ansiedad, melancolía, culpa, delirios nihilistas, delirios de falta de algún órgano, etc., alucinaciones auditivas, visuales, hasta táctiles, además de comportamientos suicidas, que para este segundo se tendría considerado nada más los delirios nihilistas y los episodios depresivos. Por último, para el tercer tipo habría características de ansiedad, además de delirios nihilistas y de inmortalidad. Y a todo esto, se estarán preguntando, ¿qué son los delirios? Ya los has pronunciado muchas veces. Bien, un delirio se compone de creencias irracionales de baja probabilidad y que son extrañas para el grupo de referencia de la persona, es decir, la familia. Por lo general, los delirios tienen un alto grado de contenido personal, lo que los hace subjetivos. Sencillamente, podemos entenderlo como la interferencia incorrecta de la interpretación
de los estímulos que están alrededor de la persona, pero que sobre todo llevan una expresión interna incorrecta de estos estímulos. No tanto la externa, sino lo interno. Y que a pesar de que se le muestran las pruebas necesarias de que lo que está mencionando y afirmando la persona es real, la persona no va a creer nada de lo que se le esté diciendo por más pruebas que se le muestren. Recordatorio: llenar el bote de agua antes de comenzar a grabar. Por ejemplo, rápidamente, aquí en México Jesús Ramírez en los años 90, él era un estudiante de medicina y en el hospital donde él estaba realizando sus prácticas profesionales o su internado, mejor dicho, él se encontró con varios pacientes, mejor dicho, con uno que llamó mucho su atención. Este paciente justo tenía el síndrome de Cotard. Expresaba él que no tenía órganos, que su corazón no palpitaba y que era una pérdida de tiempo que lo ingresaran al hospital. No tenía sentido porque él ya estaba muerto, ya, o sea, ya. No tenía ningún caso meterlo, iban a gastar recursos, etcétera. Y a pesar de que se le mostraron el electrocardiograma y todas las pruebas necesarias para que se diera cuenta de que esto era mentira, no lo creyó. Entonces, con esto, Jesús Ramírez se creó la oportunidad de ser un investigador del tema. Con ello, obviamente, encontrando muchos más casos de personas que tenían este mismo síndrome. Por ejemplo, el caso de una joven de 18 años, la cual decía que tenía un hechizo encima y que eso hacía que sus órganos internos se estuvieran descomponiendo. Además, ella también expresaba que no tenía el corazón adentro y que no tenía caso que le ingresaran porque estaba muerta. Y a pesar de las mismas pruebas que le mostraron de que ella estaba viva y que tenía todos sus órganos funcionando, ella decía que ya había muerto y que no quería ser ingresada al hospital. Ahora te presento las características de lo que es un delirio. Hay convicción, preocupación por parte de la persona. No hay pruebas ni evidencias que confirmen la idea que está manifestando la persona con delirios. Hay cierto malestar en el individuo y no hay resistencia a las ideas delirantes de la persona. Por lo mismo, son ideas de contenido muy personal y también por lo mismo son ideas que no son compartidas por otras personas. También he de mencionar que hay diferentes tipos de delirio: paranoide, de persecución, de grandeza, de referencia, somático, metacognitivo, de culpa o pecado, celotípico, de falsa identificación y por último, erotomaníaco. Y ojo, aquí una cuestión importante: no hay que confundirnos con alucinación. Si bien pueden tener características bastante similares, ya que son la expresión de algo que no existe y que quizás no es compartido por otros, tienen ciertas diferencias, sobre todo porque podemos resistirnos a la idea de ese evento. Un ejemplo muy sencillo es cuando, por ejemplo, es cuando estamos en casa y escuchamos el timbre sonar, y cuando asomamos a la puerta, esto no es así. Uno, un tanto más moderno, es justo el que nos sucede algunas veces con los dispositivos móviles y las notificaciones, ya que llegamos a percibir el sonido, incluso la vibración de este, y cuando abrimos las notificaciones desbloqueamos el teléfono. Esto no es así, pero no es una idea persistente que tengamos y digamos, no, sí, a fuerza sí sonó la notificación, sí sonó el timbre, sí sucedió tal evento. Nos podemos resistir a la idea de que haya sucedido. Y la alucinación la pueden presentar incluso personas relativamente sanas, ya que pues pueden consumir alguna droga o simplemente estar en su casa sentados y presentar estas alucinaciones que no representan ninguna gravedad en la salud como tal. De hecho, con esto hay una historia muy buena que a mí me gustó y la acabo de conocer hace no tanto, menos de un año. Y habla de un artesano cartonista, Pedro Linares. En 1936 enfermó tan grave que estuvo a punto de morir a causa de esa enfermedad que le dio. Y entonces, dentro de las alucinaciones que le dio por la cantidad de temperatura que le generó esta enfermedad, en ellas vivió la experiencia de conocer a ciertos animales que le decían:
alebrijes, alebrijes, alebrijes. Y entonces él contó ya una vez consciente, pasando la enfermedad, que mientras escuchaba esas voces quería saber de dónde provenían, y entonces se iba acercando a ellas. Cuando obtuvo la fuente de ese sonido, encontró que la figura era un toro con cabeza de gallo y otro animal, algo así pues. El chiste es que él al final de cuentas desarrolló y creó una pieza súper identificativa de México, que son los alebrijes. Yo pensaba pues en algún momento que eran ya una cuestión prehispánica y súper antigua, pero no, es una creación bastante moderna y reciente, de apenas hace más o menos 80 años. Y bueno, no le quita el mérito que sea una pieza súper identificativa e icónica de México, pero fue creada por una enfermedad, una historia bastante curiosa que nos ejemplifica bastante bien lo que es un delirio. Después de este brevario cultural, sigamos con la prevalencia de este síndrome, el síndrome de Cotard. Se ha encontrado que las personas que lo llegan a padecer va desde la adolescencia hasta la senectud, es decir, de los 13, 14, 15 años hasta los 80 y hasta pues donde el cuerpo aguante. Pero su mayor incidencia, su mayor presencia es en la edad media, de los 32 a los 45 años. Los casos que se han presentado en la adolescencia tienden a ser muy raros y mucho más escasos pues de lo que en general es el síndrome. Además, a día de hoy, al no ser un síndrome de alta presencia, es difícil encontrar la tasa exacta de aparición, por lo menos en la población mexicana. Los pocos datos que encontré acerca de este síndrome, uno fue pues bastante dudoso, ya que es de la revista Muy Interesante. En ella nos cuentan que del 0,67% al 0,88% son los pacientes que viven con síndrome de Cotard. Esto en personas que ya tienen esquizofrenia. También en otro estudio, Figueroa, Fajardo, Martínez y no me acuerdo quién más, encontraron un estudio de Hong Kong, China. En él, ellos nos explican que en su estudio, bueno, en el que leyeron de Hong Kong, en el geriátrico donde estaban todos los pacientes, por cada 349 pacientes, dos de ellos padecían de síndrome de Cotard. Tenemos también el dato de la presencia de esquizofrenia en la población mexicana, que va del 0,7% al 1,3%, lo que hablaría más o menos de medio millón de personas. Si tomamos los datos que nos da Muy Interesante o el estudio de Fajardo y Figueroa, hablaríamos que más o menos de 37,000 a 42,000 personas viven con síndrome de Cotard en la población mexicana. Parece poco, parece mucho, pero para los 128 pero para los 128 millones de mexicanos que somos más o menos, es una cifra bastante cortita. Pero bueno, siendo que tal vez no hay datos, es importante realizar los estudios correctos para encontrar la prevalencia correcta en la población mexicana. Como muchos ya habrán entendido, la mayoría de las personas que viven con síndrome de Cotard, al parecer, y es ya establecido, que tienen esquizofrenia como trastorno de base. Y esto hace complicado y a la vez sencillo el tratamiento de este síndrome, ya que se va a trabajar con la esquizofrenia de manera química. Posterior a ello van a llevar obviamente su tratamiento psicológico. Pero cuando no se les atiende, tiende a representar un gran peligro para ellos. Ya escucharon algunas de las características de este síndrome, y una de ellas son los delirios. Y lejos de que la persona pueda creer que no tiene alguna parte de su cuerpo que pueda no estar funcionando o que esté muerto, los que tienen delirios de inmortalidad representan un gran peligro para ellos y quizás para los que los rodean, dado que estas mismas características los van a hacer correr riesgos que son pues relativamente innecesarios con respecto a sus padecimientos. Además, no solo eso, también las personas que sienten que alguna parte de ellos no es funcional o que no está, por verla ahí y crear un choque en su cerebro, en su mente, en su psique, pueden llegar a cortarse alguna extremidad.
Por lo que esas personas van a tener que tener una vigilancia constante si es que no están en tratamiento. Por eso lo óptimo es que se acerquen a tratamiento, desde el psiquiatra y con el psicólogo. Bueno, además tendrán que ir con el neurólogo y tantas cosas más para poder concretar el proceso necesario que estén necesitando de acuerdo a ese trastorno y al síndrome de Cotard. Quiero empezar a terminar con este episodio con algo que quiero manifestar y expresar. En un video hace un tiempo vi como unos chicos atacaron a una persona en situación de calle, que al parecer también padecía de sus facultades mentales. Y esto, pues, es un acto incorrecto de los valores que se les enseñan en casa. Bueno, ¿qué tal? Bueno, quizás no se los enseñaron y por eso estaban actuando de esa manera. A lo que voy es que muchos de ustedes y de nosotros a veces creemos que no nos pueden suceder que se nos presenten estos trastornos o síndromes en nuestra persona, pero pero a veces es mucho más sencillo de lo que creemos. Un golpe en la cabeza, alguna lesión cerebral, nos pueden llevar a ello. Si bien puedes no presentar ninguna lesión y este trastorno, tal vez en tu genética haya un poco de algún trastorno. Y recordemos quizás que no forzosamente por tener en nuestro árbol genealógico padecimientos de la salud mental van a ser van a estar presentes, ya que pues el entorno y las características del medio ambiente va a hacer que se detonen o no. Pero por respeto a ti mismo y que quizás puedas o no padecer algún trastorno que te imposibilite vivir correctamente o de acuerdo a lo que está establecido en la sociedad, no por ello debes atacar o hacer daño a personas que lo padezcan o que estén padeciendo algún trastorno. Y con eso mismo, pues tratar de que si en nuestra presencia vemos que alguien o algunas personas están haciendo daño a alguien más, pues no permitirlo. De alguna manera, pues tal vez no meternos de forma personal, pero sí dar aviso a las autoridades y pues que así se resuelva mucho mejor la situación de la persona que estén atacando. Y con esto estamos terminando el video de hoy. De verdad, espero que estén trabajando en ustedes mismos, que se estén desarrollando, que estén creciendo, que con ello venga la buena vibra, la paz y mucha luz a sus vidas. Trabajen en todo lo que quieren. No se va a lograr de otra forma, no es posible. Por eso espero que estén trabajando duro y puro en todo lo que quieren, en todo lo que se merecen. Esto fue Psicología y tú. Nos vemos en la próxima semana, en el próximo video. Hasta luego. Chao. Cuídense mucho.